Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablar contigo hoy del tracto intestinal y del tiempo de tránsito intestinal que es correcto, que es saludable para que puedas adelgazar. Esto es un tema interesante y tiene mucho que ver con las mujeres porque a las mujeres también les afecta en la celulitis. O sea, si el tiempo de tránsito intestinal es demasiado lento, va a resultar en celulitis, que es esa piel rosácea y demás que a las mujeres odian, o sea, que les queda mal y que ellas la odian, ¿no? Pero vamos a hablar desde el punto de vista del metabolismo. Quiero explicarlo en la pizarra para que lo entienda un poquito mejor. Fíjense. El cuerpo hace la digestión no en el estómago. El estómago está como por acá arriba. La gente cree que por aquí, pero es por acá arriba. Y tiene un tracto intestinal que de hecho la vuelta que hace no es como esta, es un poquito más compleja, bastante más compleja, pero el tracto intestinal es donde realmente ocurre la absorción de los alimentos. Ahí es que realmente el cuerpo se alimenta. Ese tracto intestinal es un organismo, es un tejido vivo. De hecho, es un músculo. Y es un músculo que tiene una acción peristáltica ondulante. Se llama la acción peristáltica. Es como una ondulación que hace ese músculo, que a través de esa ondulación va moviendo el alimento, los nutrientes, para que se puedan llegar a las distintas partes donde ocurren los distintos procesos que terminan en una absorción. Ese movimiento tiene que tener un tiempo normal. Y tiene un tiempo normal. Y tiene un tiempo también que si tarda demasiado, entonces es anormal. El largo del tracto, es bueno decirlo, el tracto intestinal mide entre 21 y 23 pies de largo. Estamos hablando de que en metros esto es casi 8 metros. Es bien largo. Si usted trata de calcular 23 pies o 8 metros, se va a dar cuenta que es una distancia bien larga. El alimento tiene que atravesar todo eso para salir al final. ¿Qué pasa? El tiempo que se sabe que es saludable para mover el intestino es un tiempo de unas 16 horas. Esto es saludable. Según se va alejando de eso, ya no se pone tan saludable. Hay muchas personas que tienen problemas de metabolismo lento y cuando tienen un metabolismo lento, muchas veces es porque el cuerpo está bien tóxico. ¿Y por qué está bien tóxico? Está bien tóxico porque el movimiento está haciendo 42 horas, 38 horas, 45 horas. Hay veces que la persona que tiene este movimiento tan lento, pues lo que come hoy viene a salir del sistema 2 días después. Eso causa que ese alimento que está ahí por demasiado tiempo se va fermentando, se va poniendo tóxico y entonces el cuerpo empieza a absorber esos tóxicos, lo cual luego el cuerpo para protegerse produce grasa para encapsular esos tóxicos y eso mismo produce obesidad. Así que es bien importante que una persona pueda tener un movimiento intestinal adecuado. Inclusive se sabe que el cáncer del intestino tiene mucho que ver con un movimiento intestinal demasiado lento. Hay veces que una forma de usted saber qué tránsito intestinal usted tiene es comer cierto tipo de alimentos que son difíciles de digerir. Hay gente que usa maíz, porque el maíz generalmente siempre sale a parte del maíz que no se ha podido digerir, o come un pimiento color rojo, algo que cuando salga en el inodoro usted pueda ver cuándo fue que yo me comí esto, y eso le ayuda a usted a medir qué tiempo realmente está teniendo. Se utilizan suplementos naturales como magnesio, se utiliza fibra. El consumo de ensalada y de vegetales es bien importante porque ayuda a añadir fibra para que haya un movimiento intestinal más adecuado, pero ese es el tema. Cuando no hay un buen movimiento intestinal y es demasiado lento, entonces hay mucho tóxico. Si hay mucho tóxico, hay poco metabolismo. Si hay poco metabolismo, usted engorda. Y además a las señoras o a las señoritas les sale celulitis y eso no les gusta. Y esto lo hablamos porque la verdad siempre triunfa.